Chicos, buenas noches. Vamos a utilizar uno de los trabajos de sus compañeros para explicar más o menos cómo debería ser la exposición y qué términos deberían utilizar. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer lo más rápido posible para que ustedes puedan entender más o menos. Claro, empezamos saludando y todo lo demás, ¿ya? Lo primero que dice, en el mercado de pescado se tienen las siguientes funciones. La función de oferta, que representa a los productores, y la función de demanda, que representa a los consumidores. Para graficar, lo único que nosotros hacemos es asignarle precios a la función de oferta y la función de demanda. En este caso, mi tabla refleja la de demanda, que a mayor precio existe menor cantidad demandada, es decir, que la demanda tiene una pendiente negativa. Por eso, en un inicio, podemos ver cuando el precio es cero, las cantidades son 4.500 y cuando el precio va disminuyendo, las cantidades de igual manera van a aumentar. Lo mismo con la oferta que representa a los productores y podemos visualizar acá que mientras mayor sea el precio, mayor va a ser la cantidad que los productores van a estar dispuestos a ofrecer en el mercado. Para encontrar el precio y cantidad de equilibrio en el mercado, lo único que hacemos es igualar las funciones de oferta y de demanda, donde nos da el precio de 1.850 y las cantidades de equilibrio 530. Para verificar que las cantidades de equilibrio están correctamente, tienen que salir iguales tanto en la oferta como en la demanda y se conoce el punto de equilibrio como el punto donde se intersecta la función de oferta y la función de demanda, es decir, aquel punto donde todo lo que se ofrece se vende. Demos dos ejemplos de bienes sustitutos del pescado y dos ejemplos de bienes complementarios. Los bienes sustitutos llegan a ser aquellos que los consumidores pueden reemplazar en vez del pescado. En esta situación, la carne, que es algo que se consume diariamente, y el pollo pueden ser muy bien factibles para bienes sustitutos, y los bienes complementarios llegan a ser aquellos bienes que nosotros acompañamos junto para comer con el pescado. En este caso, pueden ser el carbón y el mote. En este caso, el carbón no, ¿ya? Ese detallito. Porque no se comen pues el carbón con el mote. Pero en este caso también puede ser factible, no. Pensándolo bien, el carbón. Ya. Podemos hacer lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de un consumidor que prepara su propio pescado, es decir, en casa, él lo prepara para poder comerlo junto con su familia, un complementario sí puede ser el carbón y el mote, porque para preparar un pescado a la parrilla, sí o sí necesitan comprar carbón y mote. Ahora, si estamos hablando de consumidores que van a un restaurante a comer un pescado, no lo van a comer pues con carbón, sino lo van a comer con mote o con yuca. En este caso, está bien, pero si en caso la licenciada preguntara algo, pueden dar esa explicación. ¿Qué tipo de consumidor estamos nosotros eh, reflejando para decir bienes complementarios? ¿Ok? De dos ejemplos de producción sustitutos del pescado. Si yo crío pescado, pero si me quiero dedicar a otra producción, también puedo hacer la cría de pollos o vacas, porque sí o sí los pollos necesitan tomar agua, entonces las lagunas donde se criaban los pescados pueden tomar agua de ahí y también el alimento balanceado, que sería reemplazando un poquito la producción, pero igual les pueden dar lo mismo que le dan los pescados. Y las vacas van a usar el mismo lugar
igual van a usar la poza para poder para tomar agua y lo mismo, alimento balanceado. Producción complementaria, ¿qué puedo igual sembrar con el pescado? Está bien yuca y papa, en este caso, porque si estoy criando pescado y pues lo voy a vender en el mercado como productor, porque cuando hablamos producción hablamos del productor, podemos igual ofrecer yuca a la venta y papa a la venta. Aunque no he visto mucho papas, pero puede ser, creo, para la papa, creo que igual lo comen con papa frita, entonces sí quedaría muy bien. ¿Qué pasa en el precio y la cantidad de equilibrio de mercado si acontece que se importa pescado de Chile y Argentina? Cuando existe importación, aumenta la cantidad de pescado que hay en Bolivia, perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? La cantidad ofertada aumentará, lo que ocasionará que el precio de equilibrio disminuya y las cantidades de equilibrio aumenten. ¿Ya? Esto, la oferta aumenta y la cantidad de equilibrio igual aumenta. Para que lo tomen a consideración. Y acá sean un poquito detallistas con su gráfica, pero está muy bien realizado. ¿Qué pasa en el precio y la cantidad de equilibrio de mercado del pescado si acontece que aumenta el precio de la carne de res y al mismo tiempo aumenta la importación de pescados en Chile y Argentina? Grafique y explique los desplazamientos en una misma gráfica. Aquí son dos acontecimientos, ¿ya? Tengan mucho cuidado a la hora de graficarlos. Dice, en el mercado sí acontece que aumenta el precio de la carne de res. Siempre anótenlo. Precio ya. Aumenta la importación. ¿Ya? Entonces, si aumenta el precio de la carne de res, como es un bien sustituto, ¿qué va a pasar con la demanda? La demanda va a aumentar, y como lo muestran, mejor si le ponen una flechita aquí de aumento para reflejarlo, y al aumentar la importación, aumentamos la oferta en el mercado. Por tanto, la oferta de igual manera se va a desplazar hacia la derecha y va a aumentar, lo que ocasionará que el precio de equilibrio relativamente se mantengan constantes y las cantidades de equilibrio aumenten. Siempre eso resalten. También tienen que tener cuidado si tal vez les habla de proporciones. Pongámonos en esta situación. ¿Qué pasa si el precio de la carne de res aumenta en gran proporción, o sea, aumenta, que relativamente el pescado se va a ver mucho más barato? Es decir, el precio de la carne de res se subió a 60 y el pescado sigue valiendo 20 bolivianos. Entonces, el aumento de la demanda va a ser en mayor proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar a gran escala. Lo que ocasionará que, si se dan cuenta, ya el precio de igual manera no se va a mantener constante, sino va a aumentar en mayor proporción. Entonces, cuando nosotros hablamos en estas situaciones de equilibrio, cuando aumentan en la misma proporción ambas, quiere decir que el precio sí se va a mantener constante. Pero si hay uno que aumenta en mayor proporción, la, la interpretación va a ser diferente, ¿ya? Pero solamente si les dicen, ¿no? Si les dice, ¿qué pasa si la demanda entonces aumenta en mayor proporción que la oferta? Ese rato ustedes agarran un marcador, se lo grafican ahí, que el equilibrio inicial, y hacen la simulación. Demanda aumenta en mayor y la oferta aumenta un poquito. Y explican con la gráfica, que les va a ayudar mucho más, y describen, dicen, el precio de equilibrio va a aumentar y las cantidades de equilibrio van a aumentar. Para que lo tomen a detalle, sin caso lo dice. Si no, perfecto. Hoja 2.
Hablamos de datos del ejercicio. Si el precio que estaba en el mercado se establece a 3.000, ¿qué pasa en el mercado? Ocurre un excedente de oferta, exactamente. Porque la cantidad que ofrecen los productores, en este caso simularon, es 780 y la cantidad demandada será de menor proporción. Lo que ocasiona que haya una sobreproducción. Perfecto. Aquí nada más que explicar. Y si el precio es 1.000, hay una escasez de producto porque la oferta es menor que la demanda. Perfecto. Nada más que decir en eso. Presenta un mapa conceptual de cada una de las variables que influyen en la demanda del pescado. El precio del producto, sabemos bien que si el precio es alto, en la demanda las cantidades son pocas, y si el precio es muy bajo, la cantidad que los consumidores quieren es mayor. Es igual al reflejo de nosotros, que cuando vemos algo barato lo compramos, y cuando vemos algo caro como que ya lo pensamos más. Entonces, refléjenlo eso. El ingreso de las familias y el gobierno, es decir, va a depender mucho de cuánto ingreso tienen las familias para poder darse el lujo de comprar pescado. Por ejemplo, para algunas familias, por ejemplo, que el sueldo salario sea el sueldo mínimo 2.122 y sabemos que el precio del pescado es relativamente más carito, lo van a ver como un bien de lujo. Es como que un bien lo comemos una vez al mes o en fechas festivas. Pero para una familia que es pudiente, que tiene un ingreso de unos 6.000 bolivianos, 7.000, va a ser que tal vez como un bien normal, que se puede dar el lujo una vez por semana, perdón, lo van a ver como un bien normal que lo pueden comer 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón. Entonces, cuando hablemos de ingreso, y si les piden más detalles, siempre hablen de qué tipo de bienes, si es inferior, si es normal o si es de lujo. Lujo es cuando nos damos el gusto de comerlo a veces, normal, y cuando lo comemos recurrentemente. Y un bien inferior es cuando nosotros lo vemos como algo muy bajo para nosotros, como decir, si aumenta mi ingreso, yo ya no voy a comer eso. ¿Ok? Precio de los bienes relacionados. Acá lo mismo, más que todo hablamos de bienes sustitutos y bienes complementarios. Es decir, dependiendo del precio de la carne, va a hacer que los demandantes compren el pescado. O un bien complementario, si la yuca está relativamente muy cara, entonces ya no van a comprar yuca, sino que al comprarlo los juntos lo ven más caro, entonces no, mejor no lo compran. Entonces, con eso. Gustos y preferencias, los gustos que tienen cada familia, población en crecimiento. Si aumenta la cantidad de personas en un país, aumenta igual la demanda para los productos, caso el pescado, y las expectativas. Por ejemplo, las fechas festivas, cuando es Semana Santa, la demanda del pescado aumenta, porque todo el mundo quiere comer pescado, porque es una carne blanca, creo. Entonces, si el precio del pescado va a estar caro en un futuro, ¿qué pasa? Los demandantes prefieren comprarlos ahora. Entonces, cuando hablemos aquí en mapa conceptual y en variables, demos solamente ejemplos de situaciones respecto a cada una de las variables. ¿Okay? No importa qué ejemplo, tampoco uno que yo use, sino uno que ustedes vean más conveniente. Lo mismo, oferta ahora, yo soy un productor y tengo que ponerme en el estado de un productor. Precio del producto, si el precio es alto, yo ofrezco más, si el precio es muy bajo, yo no ofrezco en el mercado. Tecnología, si en el caso del mercado para producir pescado ocurre como que, no sé, una máquina para darle alimento a cada determinada hora, yo no necesito comprar empleadores para darle alimento a los pescados, entonces ocasiona que el precio de producción sean más bajos. Entonces, todo eso, precio, insumo, coste, favorecedores de producción, cuál es el salario, cuánto vale el balanceado, el impuesto que se entrega al gobierno, la cantidad de productores que hay en un lugar, precio de otros productos relacionados, y climas o desastres naturales. Si ocurre una sequía y se seca la pocita donde están los pescados, lamentablemente no habrá oferta y la oferta disminuirá. Entonces, solamente ejemplos respecto a eso.
Excedente del consumidor y excedente del productor, muy bonito. Excedente del consumidor sabemos que es base por altura dividido entre 2. ¿Qué significa? Que relativamente el precio al que compran los consumidores es, en este caso, 1.850. Pero ellos estaban dispuestos hasta comprar por 4.500 el pescado. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto nos quiere decir que todo esto excedente del consumidor es lo que el consumidor se ahorra por comprarlo a 1.850. A eso se conoce como excedente. Entonces ustedes dicen, el excedente del consumidor en este caso llega a ser 702.250 y le explica. Base por altura dividido entre 2 para sacar el área del triángulo, lo cual sería el excedente del productor y en el caso, perdón, del consumidor y en el caso del productor lo dividimos, ¿cierto? Tenemos aquí un triángulo y aquí un rectángulo. Entonces, rectángulo era 160 por 1.850 y el triangulito de acá, para sacar todo este área, era, a ver, voy a copiar desde acá, dice 160, 1.690 por 1.850 y entre 2, perfecto. Y ese es el excedente del productor. Entonces el excedente del productor, en otras palabras, es la ganancia que tiene el productor al vender a ese precio en el mercado. Precio de equilibrio. Nada más, vámonos con el ejercicio 3. Curva de oferta y demanda, ya sabemos qué es la oferta, relatan, sabemos qué es la demanda, relatan. Precio y cantidades de equilibrio, 3 y 140. Las dos leyes de demanda. ¿Qué pasa con la demanda cuando aumenta? El precio y cantidades de equilibrio también aumenta. ¿Qué pasa con la demanda si disminuye? El precio y cantidades de equilibrio también disminuye. La oferta, lo mismo. ¿Qué pasa con la oferta cuando aumenta? El precio baja y las cantidades de equilibrio aumentan. Si disminuye, el precio de equilibrio aumenta y las cantidades de equilibrio disminuyen. Entonces, acá, si en caso están ahí y están reflejando su dibujo en la pantalla y lo pueden rayar, mucho mejor para explicar. Elasticidades. Elasticidades, siempre cuando hablan de elasticidades, hablan de sensibilidad, ¿ya? Es la elasticidad, la sensibilidad de las cantidades ante cambios en el precio. Si el coeficiente de elasticidad es mayor a 1, es elástico. Si es igual a 1, es unitario. Y si es menor a 1, es inelástico. En este caso, inelástico quiere decir que las cantidades disminuyen en un 0,49, que el cambio en los precios, que es 1. En otras palabras, si el precio aumenta una unidad monetaria o un boliviano, las cantidades disminuirán en 0,49. Esa es la interpretación de este numerito. Si en caso se los pide, ¿qué significa ese numerito? Que si el precio aumenta en 0,41, pero en este caso vamos a poner así. En la demanda, si el precio aumenta 1, las cantidades demandadas disminuyen 0,49, porque sabemos si aumenta el precio, las cantidades de la demanda disminuyen. Pero si hablamos de la oferta, sabemos que tiene una relación directa. Si el precio aumenta, los productores quieren dar más en el mercado. Entonces, si el precio aumenta un boliviano, los productores están dispuestos a aumentar la cantidad producida en 0,41. Cuando yo hablo de demanda es aumentar y disminuir, pero cuando yo hablo en oferta es aumentar y aumentar. Sabemos que no nos importa el signo, recuerden eso siempre. En la demanda siempre el signo sale negativo, siempre. A no ser que la formulita tenga un negativo aquí por delante, por si acaso. Pero si no tiene, nos va a salir negativo. Y la oferta nos va a salir positiva siempre. Lo que nos importa es el número, siempre tenganlo en cuenta. Inciso C, grafica el tipo de elasticidad de demanda y de oferta. Decíamos que ambas eran inelásticas, que quiere decir que el cambio del precio es de mayor proporción que el cambio en las cantidades. Es decir, las cantidades no son sensibles a cambios en el precio. Creo que aquí termina el 3.
Y por último, vámonos al 4. Precio y cantidades de equilibrio. Dice, calcule el ingreso total. Nosotros el ingreso total lo podemos reflejar multiplicando precio por cantidades. Sacamos elasticidades. En este caso nos salían elásticas, que quieren decir, en la demanda, si el precio aumenta en un boliviano, las demandas van a disminuir, creo que aquí es 1.5. Aquí lo voy a anotar. Ay, no me quiere dejar escribir. Las cantidades demandadas van a disminuir en 1.5 unidades. Es decir, el cambio en las cantidades es mayor en el precio. Es decir, son sensibles a cambios en el precio. La oferta. Si el precio aumenta un boliviano, las cantidades ofertadas van a aumentar 1,5. Mayor es el cambio en la cantidad que el precio. Acá podemos describir esto igual siempre. Acá es describir qué pasa en la situación de equilibrio. Y el impuesto. En el impuesto, lo que más importa es qué es lo que pasa cuando se aplica un impuesto. Lo que ocasiona un impuesto en el mercado es que el precio aumente y las cantidades disminuyan. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Siempre, creo que esto les va a preguntar. Primero, igualamos para sacar la situación de equilibrio inicial. Yo no puedo hacer un ejercicio de impuesto si no saco la situación inicial. Una vez hago esto, cambio acá la nomenclatura para poder aplicar la fórmula del impuesto. Es decir, en precio coloco precio 1, en cantidad demandada, y en cantidad ofertada coloco precio 2. La fórmula del impuesto, T igual a precio 1 menos precio 2. Reemplazo el precio en impuesto y despejo precio 2. Reemplazo en la función de oferta, saco mi nueva función de oferta y la igualo a la función de demanda. Con esto saco la nueva situación de equilibrio, que será 32.5 y cantidad de equilibrio 175. El precio que pagan los consumidores es precio 1 y el precio que reciben los productores es precio 2. Entonces, en esta situación de equilibrio yo puedo ver que el precio que realmente van a pagar los consumidores es 32.5, pero el precio que van a recibir los productores es 27.5. Y las cantidades de equilibrio serán 175. Podemos ver aquí igual la recaudación fiscal, el impuesto por las nuevas cantidades de equilibrio. ¿Qué es esto? Es lo que el gobierno se lleva, es lo que el gobierno recauda del mercado y que se lleva ya para usarlo para hacer gestión para el país. Incidencia del consumidor es lo que pagan los consumidores del impuesto. ¿Qué quiere decir? Acá creo que hubo un error. Es 32.5 menos 30. Ya, tengan cuidado. Y acá sería 2.5 y 2.5. ¿Qué quiere decir? De los $5 que es el impuesto, el consumidor da 2.5. Y de los $5 que da perdón, de los $5 que recoge el gobierno, 2.5 igual da el vendedor o el productor. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto en total da el consumidor al gobierno, o sea, en total, no por unidad, lo único que hacen es multiplicar el 2.5 por, a ver acá, las cantidades de equilibrio, 175. Aquí es 2.5. 437.5 en total dan los consumidores al gobierno. ¿Ya? Eso, y ya estamos acá con subsidio. En el subsidio es cuando el gobierno decide
eh, ayudar al productor a ofrecer en el mercado para que ellos puedan ganar más y los consumidores puedan comprarlo en un precio relativamente más barato. Entonces, aquí es al revés. El precio que va a aparecer acá es el precio que van a pagar o que van a cobrar los productores, y el precio que va a aparecer abajito es el precio que van a pagar los consumidores, ¿ya? En este caso, vamos a ver acá, el precio 1 es 27.5 y las cantidades de equilibrio son 225. ¿Qué quiere decir? Que el precio que van a comprar el producto los consumidores es 27.5 y las cantidades que van a... Aquí creo que hay algo más. Mm, no creo que sea... ay, ¿por qué 10? Ah, ya. Qué raro. No se ve completo. Está bien, perdón. Y este es el precio que compran los consumidores y las cantidades que se venden en el mercado. En el caso de los productores sería precio 2 es igual a decir, ¿dónde estás? 27.5 más 5. Ayúdame aquí con mi calculadora. El precio que realmente van a cobrar los productores es 32.5. Si en casa les pregunta cuánto es el subsidio que da el gobierno a este mercado, hacen lo mismo, multiplican los 5 por las cantidades nuevas de equilibrio, que en este caso son 225. Eso es lo que el gobierno subsidia en el mercado, 1.125 bolivianos. Y por último, la producción de caja, cuota de producción. En una situación de equilibrio decimos que, ya lo podemos describir mejor. Voy a copiar la demanda y la oferta acá. Creo que es esto, control C, 30 y 200, ¿no? Ya. Acá en demanda, para saber cuánto es, voy a colocar 500 de 100 cajas a la semana. Ya, quiero saber cuál es el precio a las 500 cajas, entonces. Reemplazo en cantidad, 500 cajas va a ser igual a 500 menos 10 precio de X. Entonces, mm, perdón. 100 cajas a la semana, dice. Yo 500. 100. Entonces, voy a hacer que el 10 precio de X se venga a este lado. Es igual a 500 menos 100. 10 precio de X es igual a 400. Sigamos, se fue mi señal. Un momento. 400 dividido entre 10
va a ser 40. Entonces, decimos, si se establece una cuota de producción de 100 cajas a la semana, el precio que van a pagar los consumidores al establecerse esta cuota de producción será $40. Y si se establece una cuota de 100 cajas de producción, lo mismo hacemos con la oferta, coloco acá 100 es igual a 10 precio X menos 100, 100 más 100 sería acá, es igual a 10 precio X. 200 es igual a 10 precio X. ¿Qué quiere decir? Que el precio que van a recibir los productores al solo vender o al solo exigirles que solo vendan 100 cajas es 20 bolivianos, pongámosle ya. Entonces, si el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio era 30 y 200, al establecerse solo una cuota de 100 unidades, el precio que pagan los consumidores ahora solamente por 100 cajas va a ser 40, por eso se dice que el precio de los consumidores aumenta, pero los productores al limitarle solamente 100 cajas, el costo o lo que ellos van a recibir va a ser menor, que era $20. Y ahí acaba toda más o menos la exposición y pautas para que ustedes puedan exponer. Los videos que yo les pedí eran más que todo para que yo pueda ver cómo lo hacen y qué deberían mejorar a la hora de exponerlo. Ya en caso ustedes lo ponen a consideración. ¿Ok? Y con esto acabamos con esta pequeña exposición respecto al práctico número 1.